Hola, buenos días, buenas tardes, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Osvaldo Domínguez Hernández y soy estudiante de Medicina de la Universidad Veracruzana. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema de la materia de biología molecular y celular que es un tema muy básico en todos los aspectos. Vamos a hablar sobre las bases de ADN y ARN. Como primer punto vamos a tocar lo que es el dogma de la biología molecular. Y bueno, este nos va a ilustrar y nos va a hablar sobre los mecanismos de transmisión y expresión de la herencia genética tras el descubrimiento de la codificación de la doble hélice del ADN. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto como tal? Bueno, que va a haber solo una unidireccionalidad en los genes de la célula, es decir, que el ADN se va a transcribir como ARN mensajero y este se va a volver una proteína. Como podemos ver en la diapositiva, en el círculo rojo se aprecia que hay una flecha que gira en torno al nombre de ADN. ¿Esto qué nos quiere dar a entender? Que solo el ADN puede duplicarse y por lo tanto es el único que puede reproducirse. Este dogma de la biología molecular fue descrito por Francis Crick en 1958. Después se volvió a replantar el artículo en 1970 y se publicó por la revista Nature. Ahora, hablando un poco ya más a fondo sobre el concepto de ADN, vamos a saber que ADN significa ácido desoxirribonucleico. Y bueno, este ADN va a contener las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los seres vivos y algunos virus. Es responsable principalmente de la transmisión hereditaria. La función principal del ADN es el almacenamiento a largo plazo de información para constituir otras proteínas en las células, al igual que aminoácidos. Eso va a ocurrir sobre todo en la síntesis de proteína. Bueno, cabe recalcar en otras características del ADN que el ADN es un polinucleótido. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que va a tener una cadena larga de nucleótidos. El ADN va a estar constituido principalmente por un glúcido, en este caso desoxirribosa, bases nitrogenadas que son 4, adenina, guanina, citosina y timina, y un grupo fosfato que es el ácido fosfórico. Ahora, si hablamos del concepto de ARN, vamos a saber que ARN significa ácido ribonucleico. ¿Y por qué? Porque este en su estructura no va a ser como el ADN que tiene una desoxirribosa, sino que el ARN tiene ribosa. Y bueno, el ARN se va a encontrar presente en células eucariotas y procariotas y es el único material para algunos virus, como es el caso de los virus ARN. El ARN va a estar formado por una cadena simple de ribonucleótidos y cada uno de ellos va a estar formado por una ribosa, fosfato y bases nitrogenadas, que van a ser las mismas del ADN, simplemente que vamos a cambiar la base nitrogenada timina en uracilo. Entonces recuerden, ARN tiene uracilo. Y bueno, el ARN es la molécula que va a dirigir las etapas intermediarias en la síntesis de proteínas. Y bueno, el ADN no va a poder actuar solo nunca. Si no hay ARN no se va a poder llevar a cabo este proceso. Cabe también recalcar que el ARN no simplemente sirve para este proceso de síntesis de proteína, sino que también influye o tiene poderes catalíticos. Y bueno, el ARN se divide en otras ramas, las cuales voy a nombrar, que son las principales, que es el ARN. Tenemos el ARN mensajero, que es el que lleva la información sobre la secuencia de aminoácidos de la proteína desde el ADN hasta el ribosoma, que es el lugar donde se va a llevar a cabo la síntesis de las proteínas. Como segundo más importante tenemos el ARN de transferencia, que como lo dice su nombre, se encarga de transferir o llevar. Y esta va a ser una cadena corta de polímeros de unos 80 nucleótidos. Y como pues ya dije, va a transferir un aminoácido específico al polipéptido en crecimiento. Y bueno, no por último, tenemos el ARN ribosomal, que es muy abundante en la estructura del ARN y este va a constituir el 80% del ARN hallado en el citoplasma. Este va a tener como principal función el encargarse de crear los enlaces peptídicos entre los aminoácidos del polipéptido en formación durante la síntesis proteica. Ahora vamos a hablar sobre la estructura de la doble hélice del ADN.
Bueno, como principal punto vamos a saber que la doble hélice es el postulado o el nombre que se le da a la estructura del ADN y fue descubierto un 25 de abril de 1953 por Francis Crick y James Watson, que fueron los encargados de publicar este modelo. Como sabemos, en toda investigación siempre va a haber una historia. Entonces, como primer punto vamos a tener en 1910 a Phoebus Levine, que como sabemos, Phoebus Levine ya tenía el conocimiento de que el ADN estaba formado por 4 bases nitrogenadas. En este caso era la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Y él también tenía el conocimiento de que el ADN estaba unido a través de enlaces de azúcar fosfato. Esto demoró hasta los años 50 del siglo XX. Después, hasta el año de 1947, Erwin Chargaff fue el que estableció que las bases nitrogenadas en el ADN no se encontraban de igual cantidad, sino que la cantidad de guanina era igual a la de citosina y la de adenina era igual a la de timina. En el año 1951 fue el año donde hubo como un poco más de procesos. Entonces, Linus Pauling fue el que publicó la hélice alfa de las proteínas usando cristalográficos, que esto ya fue un avance importante. Después, Maurice Wilkins fue la que pensaba que el ADN tenía una forma helicoidal, y Alexander Stokes, que es el que salió en la imagen ahorita, en la diapositiva, fue el que creó un desarrollo matemático de la difracción de rayos X de una molécula helicoidal. ¿Esto qué quería decir? Que lo que decía Wilkins tenía razón con esto, pero aquí fue que ellos dejaron pasar la idea y nunca llevaron como una investigación a fondo. Ya después fue que Rosalind Franklin, en 1951 de igual forma, descubrió la forma cristalina A o monociclínico A2 y una hidratada B. De igual forma, en 1951, James Watson y Francis Crick ya fue que despertaron su interés como tal en descubrir el modelo del ADN, y lo que les levantó más el ánimo fue ver el comunicado que había dado Maurice Wilkins sobre que la hélice debía ser helicoidal, ya que ellos pensaban que era igual. Entonces, ellos empezaron a hacer investigaciones y hicieron 2 intentos. El primero les salió mal y el segundo ya fue el exitoso. Cabe recalcar que también Rosalind Franklin estaba llevando a cabo su investigación, pero en este entonces lo estaba llevando en una dirección equivocada. En el año de 1952, Raymond Gosling, bajo la dirección igual de Franklin, hizo un gran avance, que fue obtener la fotografía 51 de la forma B de una manera increíblemente clara y simple. Después, en 1952, James Watson y Francis Crick trabajaron con Max Perut. Y bueno, ¿quién era Max Perut? Max Perut era un miembro del Consejo de Investigación Médica. Estos 3 personajes se spoilearon principalmente porque Pauling había sacado un modelo de 3 cadenas del ADN, lo cual fue un modelo erróneo. Y bueno, ¿qué fue lo que colaboró Max Perut con ellos? Que Max Perut era el encargado de tesis de Wilkins. Entonces él pudo conseguir un trabajo que no estaba publicado sobre la fotografía que ya habían obtenido Raymond Gosling con Rosalind Franklin, y al tener conocimiento también del postulado de Chargaff, James Watson y Francis Crick pudieron unir todo creando la estructura. En 1953 se anunció la estructura del ADN. Esta fue anunciada en la conferencia Solvay de Química. Ya después, en 1962, se dio a conocer el premio Nobel. Este premio Nobel fue entregado a James Watson, Francis Crick, Rosalind Franklin y Raymond Gosling. Fue una entrega de premios muy impactante, ya que ellos 4 no trabajaban de manera conjunta para poder encontrar este modelo, sino que como se unieron dando pistas, decidieron entregarle el premio a los 4 porque gracias a sus conocimientos se obtuvo este modelo. Ahora, hablando ya un poco de los conocimientos que se obtuvieron y llevaron a este modelo, Franklin le comunicó a Watson y Crick que la columna de azúcar fosfato no estaba en el interior como lo había dicho Pauling, sino que estaba en el exterior. Después,
Crick se dio cuenta que la forma cristalina indicaba que la cadena de azúcar fosfato tenía que ser impar. Entonces, al ser impar, esto daba a conocer que la estructura tenía dos cadenas y no una, como se aprecia marcado en color naranja en la imagen. Y bueno, Watson fue el que se encargó como tal de las bases nitrogenadas de la doble hélice. Y aquí fue donde se dio cuenta que el postulado de Chargaff era real, ya que había bases nitrogenadas grandes, que en este caso eran la adenina y la guanina, y dos bases nitrogenadas pequeñas, que eran la timina y la citosina. Ahora, en este esquema que les creo, o este diagrama, podemos ver que el ADN se va a encontrar en distintas células. Hablando de las células eucariotas, si se encuentra el ADN en el núcleo, se va a encontrar de forma bicatenaria y lineal. Y si se encuentra igual en las células eucariotas, pero en las mitocondrias o en los cloroplastos, en el caso de las plantas, se va a encontrar de forma bicatenaria y circular. Ahora, el ADN en células procariotas se va a encontrar en el nucleoide o en plásmidos, y esto no se va a encontrar en forma bicatenaria o circular. Ahora, si hablamos de los virus van a tener todos los tipos estructurales del ADN, ya que sabemos que los virus se pueden acoplar a cualquier cuerpo. Entonces va a haber forma monocatenaria, bicatenaria, lineal y circular. En esta imagen de la diapositiva podemos apreciar un poco más cómo se encuentran las estructuras de este ADN. Ahora vamos a hablar de las estructuras del ADN. Como estructura primaria del ADN, cabe recalcar que esta estructura solo se va a basar en la secuencia de una de las cadenas de ADN. ¿Por qué? Porque está más enfocada en saber en cómo están conformadas las cadenas. Y bueno, después vamos a saber lo que es la información genética. Y bueno, la información genética se va a encontrar contenida en orden exacto en los nucleótidos. Es decir, no puede haber una alteración porque esto va a causar problemas genéticos. Vamos a encontrar lo que son las bases nitrogenadas, que como ya las había nombrado son la adenina, la citosina, la timina y la guanina. Vamos a saber que estas se unen mediante un fosfato, que es lo que marca la flecha azul en la diapositiva. Y vamos a saber el orden de conexión de los nucleótidos. Aquí se dice que la conexión siempre va a ser de 5 a 3. ¿Y por qué? Porque el nucleótido que está arriba o anterior va a tener libre el carbono número 5, mientras que el que está en la parte inferior va a tener el carbono 3 libre. Entonces ahí es donde se va a unir el fosfato, y por eso es que se llama así a esta unión. Ahora, hablando de la segunda estructura o estructura secundaria, ya vamos a hablar sobre la del doble hélice. Vamos a saber que bueno, en esta estructura secundaria vamos a encontrar que las cadenas son complementarias, la adenina con la timina y la guanosina con la citosina. Cabe recalcar que estas van a estar unidas por puentes de hidrógeno. En la unión de adenina con timina va a haber 2 puentes de hidrógeno, y en la unión de guanosina con citosina va a haber 3 puentes de hidrógeno. Ambas cadenas van a ser antiparalelas, y esto es a lo que se le conoce antiparalelismo. ¿Por qué? Porque como ya les expliqué en la estructura primaria, se van a conectar de 5 a 3 y la otra cadena va a ser al revés, o sea, va a conectar de 3 a 5. Y bueno, estos van a estar creados por 3 enlaces. El enlace fosfodiéster, que es la unión de los nucleótidos, o sea, de 2 nucleótidos. El enlace N-glucosídico, que se va a encargar de la unión de desoxirribosa en el caso del ADN, y una base nitrogenada. Y pues los puentes de hidrógenos, que van a ser la conexión de las bases nitrogenadas. Entre las características estructurales de esta doble hélice, vamos a tener que la vuelta de hélice de esta va a ser de 34 angstroms de diámetro. En la hendidura mayor o el surco mayor va a ser de 22 angstroms, y en la hendidura menor o surco menor va a ser de 12 angstroms. Ahora, también cabe recalcar que en esta estructura secundaria se van a encontrar 3 formaciones de ADN. Vamos a hablar de la DNA, como se aprecia aquí en la diapositiva. Esta se va a encontrar en un 75% de humedad y se le conoce como ADN dextrógira. ¿Qué quiere decir dextrógira? Que bueno, va a girar hacia la derecha, hacia la dirección de las manecillas del reloj. Y bueno, esta formación va a necesitar sodio, potasio o calcio como contraiones, y presenta
11 pares de bases por giros completo y va a tener un diámetro de 23 angstroms. Ahora, hablando del ADN-Z, vamos a saber que es una doble hélice sinistrosa. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a enrollar pues hacia la izquierda y esta va a tener 12 pares de bases por giro completo, 18 angstroms de diámetro, y se va a encontrar entre la secuencia alternante de una base púrica y una pirimidínica, es decir, por ejemplo, entre una guanosina y un citosina. Y esta va a tener forma de zigzag. Y bueno, el ADN B, que va a encontrarse en un 92% de humedad y se encuentra en soluciones de fuerza baja iónica. Esta igual es extróquera, o sea que se va a enrollar hacia la derecha, y bueno, esta fue descubierto por Watson y Crick. Ahora, si hablamos de la estructura terciaria, a esta estructura ya se le conoce como empaquetamiento del ADN y también se le conoce como ADN superenrollado. Ahora, esta puede ser de dos tipos y va a depender de dónde se encuentre. Vamos a hablar del primero, que va a ser fibra nucleosómica o collar de perlas. Bueno, aquí vamos a saber que el ADN va a estar asociado a histonas y van a constituir la cromatina en la división celular, para más claro, en la interfaz. Y esta se va a condensar para formar los cromosomas. Y bueno, el nucleosoma va a formar una cadena de 100 angstroms de diámetro y el núcleo core, que es el que está en la flecha verde, va a estar constituido por un octámero de histonas que van a va a estar formado por dos moléculas de cada una de las histonas, o sea, dos moléculas de histonas 2AB, dos moléculas de dos histonas H2B y dos moléculas de H3 y H4. Y vamos a tener también la parte del linker o el ADN espaciador, que bueno, es el ADN que hay entre dos núcleos consecutivos. Esta va a estar formada por 54 pares de bases y 27 de bases nitrogenadas a cada lado. Ahora, la estructura cristalina, que es la segunda forma de la tercera estructura del ADN, se va a encontrar solamente en el espermatozoide, para ser más específicos, en el núcleo, y este solo va a tener la mitad del ADN que tienen las células somáticas, y va a estar formado también por protaminas. Y bueno, una protamina es una proteína más básica y más pequeña que una histona. Estas protaminas junto al ADN van a hacer que se empaqueten de una manera más conjunta en la fibra nucleosómica, y esto es lo que va a constituir la estructura cristalina. Ahora, hablando de la estructura cuaternaria, que no es la menos importante por ser la última, vamos a ver que la fibra de cromatina, que ya había dicho que era de 100 angstroms, se va a empaquetar ahora en una fibra cromatina de 300 angstroms. Estas van a sufrir un enrollamiento de conjunto de nucleosomas que se le conoce como un selenoide, como se puede apreciar en la imagen. Y bueno, el selenoide es cuando se enrolla formando la cromatina del núcleo interfásico de la célula eucariota. Y cuando la célula entra en división, el ADN se va a compactar más y es lo que va a dar como resultado a los cromosomas. Ahora vamos a hablar de la estructura del ARN. Y bueno, como sabemos, el ARN pues significa ácido ribonucleico, y esta va a estar formado por la polimerización de ribonucleótidos, los cuales se unen entre ellas mediante enlaces fosfodiéster en sentido 5,3, que es igual al ADN, que eso ya lo expliqué. Y bueno, la estructura primaria del ARN va a ser muy parecida a la del ADN. La secuencia de bases nitrogenadas en el ARN es parecida, pero como ya se los había dicho, se cambia la timina por el uracilo. Ahora, aquí en el ARN no se tiene desoxirribosa, sino que se tiene ribosa. Y bueno, la molécula de ARN va a estar formada por una sola cadena. En la estructura secundaria del ARN, vamos a saber que la cadena primaria o cadena simple de ARN va a poder plegarse y va a presentar regiones con bases apareadas. Esto va a hacer que se forman estructuras secundarias. En la imagen se ve una estructura azul y lo que se ve como canales azules que tiene bolitas sería lo que se conoce como la estructura secundaria. Y bueno, un ejemplo es cuando, por ejemplo, en el ARN
de transferencia, los extremos 5 y 3, que son el de inicio y al final, nunca se van a poder cerrar, sino que van a permanecer libres, ya que si se cierran, pues no va a poder llevarse a cabo, por ejemplo, la síntesis proteica. En la estructura terciaria del ARN vamos a encontrar que es un plegamiento complicado sobre la estructura secundaria, y aquí es donde se va a adquirir una forma tridimensional. Ahora vamos a hablar de las purinas, que bueno, pues la purina es una base nitrogenada de un compuesto orgánico heterocíclico aromático. Esta va a estar formada por dos anillos fusionados, uno de 6 átomos y el otro de 5 átomos. Las bases nitrogenadas que van a ser derivadas de las purinas son dos, y como sabemos forman parte de los ácidos nucleicos. En este caso va a ser la adenina, que también se le conoce como 6-aminopurina, y la guanina, que también se le conoce como 2-amino o 6-oxopurina. Y bueno, se van a encontrar, pues ya dije, en el ADN y en el ARN. Y bueno, una importancia de esta es que cuando las purinas son metabolizadas en el interior de la célula, lo que hace es que se va a formar ácido úrico. Pero cabe recalcar que cuando el ácido úrico se da en una formación exagerada, se puede cristalizar en las articulaciones y ahí puede formar lo que se conoce como gota. Y en cuanto a los riñones y las vías urinarias, tanto ácido úrico lo que va a causar es la litiasis úrica. Ahora vamos a hablar de las pirimidinas. Y bueno, las pirimidinas van a estar formadas de una forma similar a la purina, con la diferencia de que dos átomos de carbono se van a cambiar por nitrógeno en la posición 1 y 3. Y bueno, estos van a tener tres derivados importantes en estos ácidos de igual forma, que son la timina, la citosina y el uracilo, que es el que se encuentra en ARN. Aquí en la diapositiva se pueden encontrar las estructuras. Ahora vamos a hablar de los ácidos nucleicos, o en el caso, por ejemplo, de los nucleósidos. Y bueno, ¿qué es un nucleósido? Un nucleósido es una molécula monomérica orgánica que integra las macromoléculas de ácidos nucleicos. Estos van a resultar entre la unión de una base nitrogenada con una base que puede ser, por ejemplo, la azúcar-ribosa o la desoxirribosa. Y se encontró que cuando un ácido nucleico se trabaja o se trata con otro ácido, se va a poder desdoblar y va a formar moléculas más pequeñas o moléculas más grandes. En este caso vamos a encontrar los ejemplos, que son como la citidina, la uridina, la guanosina, la timidina, la adenosina o la inosina. Ahora, si hablamos de los nucleótidos, vamos a saber que los nucleótidos van a estar formados por la unión covalente de un monosacárido, en este caso la pentosa, una base nitrogenada, que ya las he nombrado mucho, y un grupo fosfato. Estas se van a encontrar en el ADN y el ARN, y ya sabemos que los nucleótidos son donde se van a encontrar los genes. Y bueno, estas de forma libre van a contener mucha energía y tienen un impacto en funciones, por ejemplo, metabólicas. Ahora, van a estar formados por tres estructuras. Van a estar formados por bases nitrogenadas, que como ya sabemos son la adenina, la guanosina, la citosina, la timina y el uracilo en el ARN. Vamos a encontrar que se encuentra formado por pentosas en el ARN por ribosa y en el ADN por desoxirribosa. Y vamos a saber que van a tener ácido fosfórico. Aquí cabe recalcar que la unión del ácido fosfórico en un nucleótido es muy importante, ya que si se une un solo nucleótido, vamos a encontrar que se llama nucleótido monofosfato o también AMP. Si se unen dos ácidos fosfóricos, vamos a saber que se llama nucleótido difosfato y es el famoso ADP. Y si se unen tres ácidos fosfáticos, vamos a encontrar que se llama nucleótido trifosfato y es el famoso ATP. Y como sabemos, estos tres tienen una importancia en las rutas metabólicas. Ahora, el postulado de Chargaff o la ley de Chargaff, que como ya la había nombrado un poquito en la historia, esta se va a relacionar sobre todo en la relación cuantitativa de los nucleótidos,
que forman la doble hélice del ADN. Establece que, como ya he dicho, la adenina tiene la misma cantidad que la timina, mientras que la guanina va a tener la misma cantidad de la citosina. Es decir, el número total de bases purinas va a ser igual que el número total de bases pirimidinas. Y bueno, esta no va a aplicar para el ARN, porque como sabemos el ARN solo tiene una cadena. Y bueno, ¿cómo se puede calcular? Aquí en la diapositiva puse un ejemplo, que por ejemplo, que el número de moléculas de adenina sobre el número de moléculas de timina nos tiene que dar 1, y ahí se aprecia en la tabla que dice humano. Ahora, como último punto, vamos a tocar las diferencias de ADN y ARN. Esto ya sería como la conclusión. Y bueno, vamos a saber que en el ADN se encuentran las bases nitrogenadas, que son adenina, guanosina, citosina y la timina. Y en cuanto al ARN, se va a cambiar la timina por uracilo. Vamos a saber que el peso molecular del ADN siempre va a ser mayor que la del ARN. ¿Por qué? Porque tiene más cantidad y su estructura es más grande. Ahora, el ADN va a trabajar principalmente como el guardador de la información genética, mientras que el ARN va a actuar como un intermediario para convertir la información en secuencias de aminoácidos en las proteínas. Ahora, el ADN, como ya dije, está formado por una doble hélice y el ARN solo por una hélice, o una también conocida cadena. El ADN siempre se va a encontrar principalmente en el núcleo, mientras que el ARN se encuentra en el citoplasma, y el ADN va a tener su azúcar, que es la desoxirribosa, mientras que el ARN va a ser la ribosa. Bueno, espero que se haya entendido el video y gracias.